Bueno, hola a todos de vuelta. Este es el quinto video, si no me equivoco. Sí, el quinto video donde vamos a ver un tema que es uno de los más importantes de su proyecto y es el tema de la planificación de la prevención. Es un tema donde en la defensa, cuando tenga que defender el proyecto, va a tocar mucho y va a depender mucho de cómo lo hayan hecho para eh, defenderlo y justificar las medidas que hayan tomado en todo su proyecto. Bueno, primero que nada, para hacer una breve introducción. Luego que nosotros hicimos la evaluación de riesgos, ¿no? Para aquellos que estén viendo este video en 2021 o capaz en el 2020 más adelante o algo, o los que recién empiezan a verlo, recuerden que hay 4 videos más anteriormente a este donde hacemos toda una descripción de las etapas, de las tareas, una descripción, una identificación de peligros, una evaluación de riesgos y llegamos a esto, ¿no? O sea, llegamos a tener completa la evaluación de riesgos por etapas. ¿Ah? Bueno, después que tenemos nuestra evaluación de riesgo terminada, que tenemos los valores, cada factor de riesgo que es el cuestionario ya lo tenemos con nuestros valores, tenemos que empezar a planificar. O sea, nuestro principal objetivo de llegar a hacer la evaluación de riesgos es para aplicar medidas después de esto y esas medidas van a servir para disminuir este valor. Por ejemplo, si yo tengo ruido, ¿no? El 13. A mí acá me dio un nivel 1080 el nivel de riesgo, o sea que es nivel de intervención 1. Bueno, yo voy a tener que aplicar medidas para que este riesgo baje de 1080 a, no sé, 450, por ejemplo, y pase al nivel 2. O menos, si se puede más, todavía mejor. Si puedo lograr que baje a 150 o a 40 o a 80 y me quede en nivel 3, mejor. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer ahora, planificar medidas. Bien, ¿cuáles son las herramientas que vamos a usar para la planificación? Este es el punto 5 o el punto de su proyecto en que en las bases dice medidas de intervención. Las medidas de intervención son todas aquellas medidas post evaluación de riesgo que nosotros vamos a poner y las vamos a planificar en el tiempo o sea, planificar esa medida con quién lo va a hacer, el tiempo que determinado para que se va a contar para esa medida y una fecha actual. Bueno, voy a lo primero que tenemos que hacer. Nosotros vamos a nuestros cuestionarios. Hoy voy a hacer un ejemplo de la planificación de la prevención, o sea, las medidas de intervención de mi etapa 1. Solamente de mi etapa 1. Ustedes después van a tener que seguir haciendo con todas sus etapas. Bueno, después que yo hago mi evaluación de riesgos, a mí me va a quedar un documento como este, que es el plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Nosotros vamos a usar plan de acción, plan permanente, plan de capacitación y cronograma. Esas 4 herramientas tienen que estar en toda planificación de la prevención. Entonces, por ejemplo, en mi etapa 1 yo tuve todas estas medidas. Esto que estoy haciendo yo es del proyecto final mío de industria, es esto que están viendo ahora, que fue lo que hice en ese momento en la etapa 1. Entonces, para mi etapa 1 yo apliqué todas estas medidas de todos los cuestionarios. Estas medidas, esto hay algunas cosas que yo le agregué, como por ejemplo el tipo, el plazo máximo, plazo estimado, recursos. El plan de acción como mínimo tiene que tener medidas de intervención, un responsable, la fecha de inicio de cuándo se va a empezar a hacer y el plazo máximo. Eso es lo que tiene que tener mi plan de acción. Y también indicarme si esta medida está en el cronograma o en el plan permanente, que son 2 herramientas aparte del plan de acción. ¿Qué diferencia hay entre el cronograma y el plan permanente? Vamos a suponer una cosa. Esta es la idea. Por ejemplo, en la etapa 1 yo tenía una medida que era colocar lámparas de 100 watts en pasillo de oficina y comedor. Esta medida estaba el responsable de hacer esto era Carlos da Silva, el cual era gerente de la planta. La fecha de inicio fue el 1 de diciembre del 2018 y él tenía un plazo máximo de 10 días a partir de esta fecha.
O sea que si estábamos en 1 de diciembre, él tenía hasta el 10 de diciembre para implementar esta medida. ¿Ah? Esta fecha, la fecha de inicio siempre es la misma. En todo su plan de acción va a ser la misma. ¿Ah? Entonces yo sé que él va a tener 10 días. Bien. Si yo corro más a la derecha, yo puedo ver que está en el cronograma. Ahora, yo voy al cronograma, que es una herramienta aparte. Ya se los muestro. Yo voy al cronograma y voy a ver que en etapa 1 tengo colocar lámparas de 100 watts en pasillos y oficina, y acá yo puedo darme cuenta que está marcado, ¿no? La fecha límite que él tiene. ¿Se acuerdan que era la fecha de inicio era el 1 de diciembre y él tenía 10 días? O sea que acá él tenía máximo, o sea, en la segunda semana del mes de diciembre, esa medida tenía que quedar concretada. ¿tá? Entonces yo puedo ver que esta medida me va a llevar hasta acá. ¿no? Esta, por ejemplo, que es comprar o alquilar estantería para bolsas de arroz de 3 kilos, va a ser en la última semana de marzo y la primera semana de abril. Entonces el reflejar este es el cronograma, el reflejar mi medida en el tiempo. ¿tá? Yo lo puedo reflejar. Pero acá, en el cronograma, van a ir aquellas medidas que se dan una vez o máximo 2 veces al año. O sea, no son medidas que se dan todos los días, como por ejemplo limpieza de oficina o limpieza de zona de trabajo o limpiezas de herramientas. Ese tipo de medidas se va a dar en otra herramienta que se llama plan permanente. Plan permanente, que es, bueno, son aquellas medidas que se dan todos los días, como por ejemplo realizar orden de objetos en área de trabajo. El responsable es Carlos y se da diario. ¿ah? Esto yo lo puedo hacer, en la periodicidad la puedo hacer diaria, semanal, cada 15 días o máximo mensual. Se podría agregar también otra que dijera mensual. Yo lo decidí hacer hasta máximo 15 días, o sea, aquellas medidas que se hacen como máximo cada 15 días. Supervisar el uso de equipo de protección personal, el responsable y a diario, ¿no? Y así sucesivamente, con todas las medidas. Esto es el plan permanente, aquellas medidas que se hacen a diario, semanalmente o máximo cada 15 días. En el cronograma están en el tiempo aquellas medidas concretas, como por ejemplo colocar lámparas faltantes en oficina. Yo esta medida no la voy a hacer todos los días. Yo no voy a cambiar las lámparas de la oficina todos los días. Yo no voy a hacerlo cada 15 días ni cada un mes, la voy a hacer cuando se rompan. Entonces yo justo cuando hice el relevamiento de seguridad para hacer la evaluación de riesgos, vi que le faltaban lámparas en la oficina. Entonces, ¿qué hice? Planifiqué una medida y yo sé que mirando esta herramienta yo puedo decir que se va a hacer en los últimos días de marzo y la primera semana de abril. ¿Tá? ¿Se entiende? Entonces yo sé que esta medida la puedo ver en el tiempo. Pero bueno, yendo más atrás, o sea, empezando de cero, vamos a sacar esto. Bien. Entonces después que yo tengo mi evaluación de riesgo hecha, yo voy a saber mis niveles de riesgo. Por factor. Estos son los cuestionarios. Aquellos que no vieron todavía el video de cómo hacer una evaluación de riesgo completa con la NTP, les recomiendo que lo vayan a ver porque justamente llegamos hasta acá. O sea, que está todo bien explicado la parte anterior. Bueno, entonces, ¿cómo saco yo para para empezar mi plan de acción? ¿Cómo empiezo mi plan de acción? Vamos a sacar esto que es tipo de medida, que yo les dije que no era muy necesario. Esto de fecha de inicio vamos a cambiarlo para acá y acá vamos a poner responsable. ¿Ah? Plazo máximo, esto puede ser plazo también, así como está acá. Bueno. Plazo. Esto tendría que copiarlo como este. Lo mismo con esta, ¿no? Esta se va también. Plazo estimado se va. Bien. Recursos si quieren también se puede ir. O vamos a dejarlo. Bueno, sería más o menos así.
Estos están 12, 12, 12 y 11. Bueno, no sé por qué quedó más grande. Pero bueno. Entonces, suponiendo que yo tengo voy a empezar a planificar las medidas de mi primera etapa. Bueno, ¿cuál va a ser mi primer medida? Eso está reflejado, por esto es la importancia de los cuestionarios. ¿Se acuerdan que cuando estábamos haciendo la evaluación de riesgo teníamos que ir llenando los cuestionarios por etapa? Bueno, cada no del cuestionario va a ser una medida. Por ejemplo, voy a entrar al primer cuestionario que yo llené de mi primera etapa, que fue lugar de trabajo. Ya está completo, está lleno. ¿Se acuerdan también que yo les dije que pusieran esto, el M01, M02, o sea, como un código para cada medida que era un no? Bueno, acá es donde se va a empezar a usar esto. Acá es donde se va a empezar a usar ese código para reflejarlo en el plan de acción. Entonces ahora viene bastante sencillo, porque es más o menos ver la medida que yo tengo acá y planificarla en el tiempo con un responsable. Todos los no. Entonces ya, todo esto no preciso planificarlo porque está todo correcto. Dice que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y me voy a encontrar con un no acá. Que dice, el espacio de trabajo está limpio y ordenado, libre de obstáculos y con el equipamiento necesario. Yo puse que no estaba así. Acá hay un decreto, un artículo del 406 que es de industria. Dice los locales deberán mantenerse en buen estado de ocio, especialmente los pisos. Bueno, yo lo que no pude hacer, o lo que no puedo hacer, es copiar esto y pegarlo en el plan de acción. Porque si no quedaría, es como que solamente copio y pego. Y ustedes recuerden de que quien va a leer el plan de acción va a ser el encargado o aquel que sea responsable de hacer esa medida. O sea, esto yo no se lo voy a presentar a un profesional idóneo o a X persona. O sea, puede darse que sí, pero en este caso puede también que no. Entonces yo tengo que reflejar esa medida acá de una forma que cualquier persona que la lea sepa a qué se refiere. Bueno, entonces yo etapa 1. Tengo la medida 1. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo sé que este cuestionario es mi cuestionario 1. Porque, o sea, este cuestionario 1, recuerden que cada número de esto está, es por metodología. O sea, no es que yo le puse 1 porque quise o 5 porque quise. Recuerden que los cuestionarios pymes va del 1 al 22 y vas eligiendo los cuestionarios según los factores que tengas en la evaluación de riesgo. Por eso recalco un poco que aquellos que no vieron el video de evaluación vayan a verlo. Bueno, tengo mi primer cuestionario. Veo acá mi primer medida, que va a ser ordenar y limpiar el área de trabajo. ¿Ah? Entonces yo sé que este es mi cuestionario 1 y voy a empezar a llenar el plan de acción. Y digo, bueno, etapa 1, C1, ¿qué significa C1? Cuestionario 1. O sea que es mi cuestionario 1, medida 01. O sea, yo sé que esto que voy a escribir acá es la medida 1 del cuestionario 1 de mi etapa 1. Entonces con este código yo puedo darme cuenta claramente dónde está, identificarlo. Bueno, entonces va a ser mi medida realizar limpieza o realizar orden y limpieza del ambiente de trabajo. Fecha de inicio la voy a poner hoy, 07 del 6 del 2020. Cargo, esto sería el cargo del responsable, ¿no? Capaz que tendría que poner acá primero responsable y después cargo, eso después pueden cambiarlo. Mi responsable va a ser, por ejemplo, acá, zona de oficinas y balanza. Bien, entonces mi responsable, esto no es necesario que lo escriban ahí arriba, sino que con que sepan que están identificando ya pueden poner un responsable acá. El responsable va a ser el operario de balanza, porque él es el que está ahí todo el tiempo. Bien, ¿cuál es el cargo? Él es medio oficial, me parece. Oficial balancero. No me acuerdo si balancero es con Z o con C. Balancero. Bueno. El plazo en días, esto lo voy a determinar yo también. Yo sé que esta medida es algo muy fácil de hacer. O sea, se puede hacer en un día, hacer una limpieza del ambiente de trabajo. Entonces le voy a poner máximo, ponerle 4 días. ¿Tá? El plazo en días va a ser a partir de esta fecha. Si hoy es 7, él va a tener hasta el 8, 9, 10, hasta el 11 de junio para hacerlo. Bien, recursos, ¿qué es lo que se va a necesitar para hacer esta medida?
Por eso es recursos. Y los recursos son dos. Es recurso económico, porque va a precisar plata, y horas hombre. En este caso, solamente va a necesitar horas hombre. O sea, horas hombre me refiero a que lo único que voy a precisar para implementar esta medida es las horas, o sea, el tiempo del trabajador. Nada más. O sea, el tiempo de esa persona que esté ahí haciendo eso. No voy a precisar plata. Y bueno, es una medida que puede estar en el cronograma o en el plan permanente. Si yo la pongo en el cronograma, tendría que marcarla todos los días, ¿no? Porque es una medida que yo quiero que se dé todos los días. Entonces no me sirve el cronograma, me va a servir el plan permanente. Porque el plan permanente, recuerden que es aquella herramienta donde las medidas que yo coloque ahí tienen cierta periodicidad, o sea, son muy periódicas. Entonces lo voy a poner acá, plan permanente. Y después, si quiero ir ya haciendo, llenando o armando el plan permanente, puedo. O sea, voy a la parte de plan permanente. ¿Ah? Y acá voy a poner C1 M01. Y ahí sí copio y pego lo que decía en el anterior porque es exactamente la misma medida. Dos herramientas diferentes. Este tipo después lo hacemos y está. Y esto, por ejemplo, el tipo de medida me refiero a que en este caso sería limpieza, por ejemplo, ¿no? El responsable dijimos que iba a ser operario de balanza y esta medida de limpiar y realizar orden de limpieza en el espacio de trabajo es a diario. Entonces lo marco como diario y pronto. Y ahí quedó, o sea, si yo voy a mi plan permanente, yo puedo ver las medidas que se van a hacer a corto tiempo, pero de una forma periódica, máximo cada 15 días. Entonces yo sé que esta persona, el operario de balanza, va a realizar el orden y limpieza del sector de trabajo de él a diario, ¿no? Esa es la responsabilidad de él. Entonces así sucesivamente. O si no, lo que puedo hacer también, que fue lo que hice yo, es completar todo el plan de acción y después voy sacando las medidas que marqué que iban en el plan permanente y las ponía en el plan permanente y las del cronograma en el cronograma. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Toda medida que está acá, tiene que estar sí o sí en el cronograma o en el plan permanente. No puede quedar una medida así, por ejemplo, sin esto. O sea, tiene que estar reflejada en algún lado. Aquellas que no se hacen a diario o semanalmente o cada 15 días van a estar siempre en el cronograma. Aquellas medidas que son fijas, por ejemplo, realizar mantenimiento de máquinas. Esa medida se va a dar como mínimo cada 6 meses. Porque es lo que la normativa pide. Entonces yo sé que yo la voy a marcar en el cronograma porque se da solamente 2 veces al año. O aquellas medidas o una medida que es concreta o la tengo que hacer solamente una vez, por ejemplo, esa medida también va a ir en el cronograma. O sea, recuerden que el cronograma es la herramienta donde yo puedo ver en el tiempo, en el plazo de un año, por ejemplo, cuándo se da cada medida. Es eso. Bueno, ese estaba en el plan permanente. Ahora sigo avanzando. Voy a mi cuestionario, sigo avanzando. Y veo que acá tengo otra medida, ¿no? Dice, ¿es adecuada la iluminación en cada zona de pasillos, bla, bla, bla? No, no es adecuada. ¿Tá? Y acá tengo algo del 125 y algo del 406. Esto yo no lo voy a poner, colocar 20 lux de iluminación, ¿no? Porque eso es muy técnico. O sea, si yo le digo al encargado de mantenimiento, mirá, colocame 100 lux de iluminación. Primero que él no va a tener un luxómetro para medir cuántos lux hay. Entonces lo que tengo que decirle es que vaya y compre una lámpara y la coloque, ¿no? O sea, con una colocación de iluminación adecuada. En los pasillos más que nada. Porque la oficina en sí ya tenía. Esto, claro, o sea, pasa que ustedes para entenderlo tienen que conocer un poco cómo es la empresa. Yo sé que entre la oficina y la balanza hay un pasillo largo, por ejemplo. Yo sé que cuando yo puse acá que estaba deficiente o que era un no, era porque en ese pasillo estaba mal. ¿Ah? Miren que acá dice pasillos, espacio de trabajo, escaleras, bueno, es en el pasillo. Entonces yo voy a ir a mi plan de acción de vuelta y voy a ir de vuelta. Sigo en el cuestionario 1, ¿no? Porque estoy todavía en el cuestionario 1, pero mi medida es la 02. Y acá voy a colocar colocación de lámparas de iluminación de, por ejemplo, 150 watts. ¿Tá? Fecha de inicio la misma,
Esto si quieren lo pueden copiar todo así, porque siempre tiene que ser la misma. Y está. El oficial, o sea, ¿quién va a hacer esto? Esto no va a ser el operario de balanza, sino que va a ser el encargado de mantenimiento de la planta. ¿Por qué encargado de mantenimiento? Porque yo tengo que buscar siempre un responsable que asignarle la medida. Yo no puedo poner peón. ¿Ah? Yo tengo que poner encargado de mantenimiento. Porque si esta medida no se hace, a quien va a caer la responsabilidad va a ser sobre él. Por más que él después delegue a otra persona, ya sea un oficial, a medio oficial, a un peón, a que cargue, a que cambie o coloque las lámparas. A mí no me interesa saber quién es el que lo va a hacer. Yo sé que él es el responsable de que esta medida se haga. Y él va a ser el responsable de hacerlo él o designar a alguien para que lo haga. Entonces yo acá siempre tengo que poner en la persona que es responsable de que si esto no se aplica, bueno, va a caer sobre él la responsabilidad. Encargado de mantenimiento, cargo, encargado. Encargado. Y plazo, también 4 días le doy porque colocar una lámpara es ir, comprarla y si ya está. Entonces está, acá puedo poner hora sombre, por ejemplo. ¿Está? Y una barrita y un signo de peso porque puede llegar a generar que si no hay lámparas, bueno, compre, ¿no? Voy a cambiar todos los días, yo voy a colocar lámparas todos los días de iluminación en la oficina, no las voy a colocar todos los días, voy a colocarlas cuando se rompan. Entonces esto es una medida concreta, se va a dar solamente esta vez, o sea, 4 días después, o sea, hasta 4 días después del 7 del 6. Él lo puede hacer el 7, el 8, el 9 o el 10, pero el límite es el 10. El 11, perdón. Bueno, ahora sigo con mi cuestionario y veo que en mi cuestionario 1 ya no tengo más medidas. Fueron solo 2 deficientes. Entonces cierro esto y sigo con mi cuestionario, ¿no? Cuestionarios, voy al cuestionario 2, que, o sea, cuestionario 2 digo en el número, ¿no? En este caso es el 5. Pero voy al otro cuestionario que tengo en mi etapa 1 y sigo colocando medidas. Entonces acá, bueno, acá tengo algunas que dice, el personal usa calzado de seguridad normalizado cuando la caída de objetos puede generar daño. No usa. Entonces usar calzado certificado por norma específica, que es el decreto 183 y 96. Entonces está, yo sé que ellos usan unos ahí que son paraguayos que no son certificados. Entonces voy a poner acá. Cuestionario 05. O sea, acá no va cuestionario 2, va el número del cuestionario siempre, en este caso es el 5, que es de manipulación de objetos. Cuestionario 2, pero la medida sí es la 03 porque sigue. Entonces es compra de calzado homologado. ¿Ah? Bien. ¿Quién va a ser el encargado de esto? Puede ser el encargado de mantenimiento o puede ser el gerente. Gerente de planta. Porque quien hace compras y eso, o sea, recuerden aquello de lo que es la ley 19.196 sobre responsabilidad penal empresarial y todo eso. Capaz que el encargado no puede delegar o no tiene esa potestad de decir, bueno, ese poder de decisión de decir vayan y compren tal cosa. Sino que tiene que consultárselo al gerente. Entonces el gerente sí va a decir, bueno, vayan y compren, ¿no? Entonces ahí más o menos da para darse cuenta que esto, el responsable final va a ser él, el gerente. Un plazo, vamos a darle capaz que 30 días, porque sí tienen calzado. Lo único que no tienen es calzado homologado, que es mucho más caro que un calzado común. Entonces, la gran importancia de esto es que le vamos a dar 30 días y pueden darle hasta más, 45 días, por ejemplo. Pero vamos a poner 2 meses, ¿no? 2 meses, 60 días. Porque no es que los trabajadores estén sin calzado, ellos están con calzado. Pero lo que tienen es un calzado que no es homologado. Esto es lo mismo, va a ser horas hombre y dinero y va a estar en el cronograma. Porque se va a hacer una vez la compra de calzado, máxima 2 veces al año. Entonces sigo. MS, el nivel de iluminación es adecuado. En cuanto a la manipulación, mejorar sistemas de formación e información. Vieron que esto no tiene nada que ver, ¿no? Con esto. Pero yo teniendo esta medida que dice el nivel de iluminación es adecuado, puse que no. Yo ya sé que lo que tengo que mejorar es mi nivel de iluminación. C5 M04. Y voy a poner la misma medida que esta, por ejemplo, colocar
Acá esto podría ser en pasillos. A esta medida, colocación de lámparas de iluminación en pasillos. Y esta colocación de lámparas, esto siempre traten de especificarlo bien. O sea, en pasillos, en oficina, ¿no? Todo así, o sea, donde ustedes detecten esa deficiencia. Aquellos que están haciendo que no pueden ir a la empresa y darse cuenta detalladamente de esto, bueno, lo pueden hacer recreando eso. Capaz que ustedes ni saben cómo es la iluminación de los pasillos, pero pueden poner en pasillo, en oficina, ¿no? Todo así, para que se vea más real cuando alguien lo lea o un profesor o lo que sea. Colocación de lámparas de iluminación 150 watts. Este caso va a ser en, 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 en estantería. En estanterías de oficina, por ejemplo, ¿no? Ahí al lado cerca de la estantería. Bien, este va a ser lo mismo. El encargado de mantenimiento y va a tener los mismos 4 días. Porque me parece que tiene que ser así. También se va a dar acá, en el cronograma, porque es una medida que se va a dar solo una vez. Lo que hice fue copiar y pegar esto, ¿no? Acá, porque es lo mismo. O sea, el mismo responsable. Y bueno, acá tengo otra que dice el almacenamiento de materiales se realiza en estanterías. Bueno, mira, acá me estoy contradiciendo. Decía que no tenían estanterías. Entonces vuelvo en oficinas, vamos a ponerlo más acá, porque si no tiene estanterías, en oficinas. Ahí. Bien. Ahora C5 M05 va a ser lo siguiente. Va a ser colocar protectores. Nada. Bueno, nada que ver esto con esto. El almacenamiento de materiales se realiza en estanterías. Colocar protectores y señalizar. Nada que ver. O sea, esto es como una recomendación a mi medida. Bueno, lo que yo voy a hacer es comprar o alquilar estanterías para depositar bolsas de 3 kilos. Ellos se acuerdan que yo conozco el proceso y sé que en las oficinas siempre guardan bolsas de arroz con cáscara de 3 kilos más o menos. Para aquellos que no tienen, que capaz que no han visto los videos anteriores, mi proyecto se basó en la industrialización del arroz. Desde que se planta el arroz hasta que se cosecha, hasta que entra a la industria y salen las bolsitas de 5 kilos y de 1 kilo de arroz blanco. Bueno, comprar o alquilar estanterías para depositar bolsas de arroz. Esto va a ser gerente porque es una compra. Recuerden que siempre cuando es algo de comprar es bueno que coloquen en gerente porque es el que tiene el poder de decisión de la empresa. O sea, es el que puede decidir o mandar comprar a alguien. Plazo le vamos a dar 30 días. Esto va a ser horas, hombre y dinero. Y va a estar en el cronograma porque yo no voy a comprar estanterías todos los días. Lo voy a hacer una vez. Bien, entonces sigo. Cierro esto. Voy a mi próxima etapa que es instalaciones eléctricas. Y ahí sigo. Acá tengo una que es no. O sea, las que están como bien, como sí, no les doy importancia, sí a esto. Bueno, dice, los conductores eléctricos mantienen su aislamiento en todo el recorrido y los empalmes y conexiones se realizan de manera adecuada. Los conductores eléctricos mantienen su aislamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que los cables no están rotos, no están deteriorados, empalmes, pueden ser los alargues, por ejemplo, y las partes que tienen otras conexiones con otros cables. En este caso yo puse que no. ¿Tá? Y la medida es eliminar empalmes y clavijas inadecuadas y usar conectores con doble aislamiento. La mayoría de los conductores de máquinas y eso tienen doble aislamiento. ¿Qué significa que sea doble aislamiento? Que si ustedes lo cortan en la mitad del cable van a ver que por fuera hay toda una capa de goma negra, que es el cable principal, la cobertura principal, y después cada cablecito adentro, que la mayoría son de colores diferentes, está cubierto por otra cobertura de goma. O sea que tiene un doble aislamiento, que es un doble engomado, por así decirlo. Entonces esos son conductores de doble aislamiento. Bueno, ¿cuál va a ser mi medida? Mi medida va a ser C6, porque ya es otro cuestionario, es el cuestionario número 6. C6, M06. Porque la medida siempre va siguiendo, no importa que cambie el cuestionario o la etapa, la medida siempre sigue el orden del número. Bueno, va a ser cambiar cableado deteriorado.
¿tá? Este va a ser el electricista, oficial electricista. Va a tener un plazo de 10 días a partir de esta fecha y él es oficial. Bien, entonces acá va a ser solamente horas hombre porque cables hay a toneladas en la empresa y se va a dar acá en el cronograma. ¿Qué es lo que yo puedo hacer también? Por ejemplo, en esta medida puedo asignarle otra medida, o capaz que es una duda que ustedes tienen. Si ustedes más adelante quieren poder asignarle, capaz que a esta piensan que para esto no hay solo esta medida sino otra. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, van acá y copian lo mismo, C6M06, y acá le agregan otra medida. O sea que yo me doy cuenta que está repetido porque no es solo una, sino que es otra medida. Por ejemplo, en este caso puede ser realizar revisión periódica del cableado de oficinas, ¿tá? Yo no solamente le digo a él que cambie, sino que también realice una revisión periódica, o sea que cada una semana, cada 15 días revise el cableado de todas las oficinas para ver cómo está. Entonces el oficial electricista va a ser el mismo, el oficial, y 10 días, bueno, esto le tengo que dar un plazo después de 10 días, porque no le voy a dar 3 días, siendo que él tiene un plazo de hasta 10 días para cambiarlo. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, 30 días. O sea, él lo coloca a los 10, 20 días después va a empezar a hacer la revisión. Esto es horas hombre y acá está la diferencia, ¿tá? Esto no es un cronograma, o sea, la primera medida sí fue en cronograma, que fue cambiar el cableado deteriorado. Eso sí está en el cronograma porque se da una vez sola. Pero la revisión periódica, que es la otra medida, ¿no?, que está acá también, es la misma. Esto no se va a dar una vez por mes o una vez en el año. Esto se va a dar, por ejemplo, cada 15 días. Entonces no va a estar en el cronograma. Va a estar en el plan permanente. Aquellas medidas que se dan con más periodicidad. Yo particularmente lo voy a poner cada 15 días, por ejemplo. Entonces después lo voy haciendo eso. Bueno, sigo con esto. Acá tengo nada. Bueno, tenía solamente esa medida mal en todo este cuestionario. Lo cierro y sigo con otro. M06, voy a ruido. Y acá tengo la primera que dice: considera que el ruido existente para trabajar es el adecuado o no. Realizar mediciones de ruido y comparar con la normativa actual. Bien, entonces yo voy acá y voy a ir a el cuestionario de ruido, que es el C13, ¿no? Ese cuestionario número 13, medida 07. Cuestionario 13, medida 07. Bien. Este número 07, para los que no vieron el video de evaluación de riesgo, cada vez que yo iba llenando el cuestionario y ponía un no, le iba agregando esto: M07, la de abajo es M08, M09, M010, así sucesivamente. Bueno, sigo. M07. Y acá voy a poner realizar o llevar a cabo, pueden poner lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, llevar a cabo medición de ruido con sonómetro. ¿Esto lo va a hacer quién? ¿Lo va a hacer un oficial? No. ¿Lo va a hacer un encargado? No. ¿Lo va a hacer un gerente? No. Lo va a hacer seguramente el técnico prevencionista. Porque todas las medidas que ustedes hagan, como la capacitación, por ejemplo, tiene que estar acá. Bueno, le agrego entonces responsable técnico prevencionista, cargo técnico. O pueden poner el sector al que está encargado esta persona, que va a ser seguridad, ¿no? Algo así. El plazo a partir de esta fecha va a ser una semana, por ejemplo. Esto yo le estoy agregando yo. Tampoco se vayan muy al carajo de esto, gente. 150 días. Recuerden que es en días el plazo. O sea, no es mucho. Plazo horas hombre. Y esto va a estar en el cronograma, porque yo no voy a hacer una medición por día, ni una medición por semana, ni por mes. O sea, la hago una vez y listo. Y aplico la medida. Veo si supera los 80 decibeles, que es lo que pide la normativa, y está. Bien. Bueno, hay lugares admisibles. Los trabajadores cuentan con protección auditiva. Voy a saltearme algunas de estas y voy a ir acá, por ejemplo, que dice: se ha capacitado a los trabajadores sobre los riesgos, acá, sobre el uso de PP y los riesgos. Bueno, no. Entonces voy a ir a
por estas me las salteo, ¿está? Me las salteo para no poner una a una todo, porque la forma es la misma. Entonces voy a C13 M11, ¿no? Voy a C13 cuestionario 13 medida 11 y va a ser capacitación sobre elementos, o puedo ponerlo diferente, sobre PP y riesgos expuestos. ¿Por qué acá no pongo sobre riesgos expuestos a ruido, sobre, no sé, tal cosa? Porque el cuestionario, que es nada que ver, C13, el cuestionario, que cuando yo miro acá que es 13, yo ya me doy cuenta que el número 13 es de ruido, que el 5 es de manipulación de objetos, que el 6 es de instalación eléctrica, que el cuestionario 1 es sobre lugares de trabajo. Entonces yo ya sé eso mirando esto. Entonces no precisa poner acá expuestos al ruido, ¿entienden? Eh, Además que eso también, o sea, si el profesor le dice, capacitación sobre PP y riesgos de puestos, de que capaz que no se dio cuenta que ustedes le pusieron esto. Acá le dicen, y ustedes van acá y le dicen ruido. Entonces está más fácil. Capacitación, lo mismo va a ser el técnico pensionista y va a ser unas 14 días, por ejemplo 2 semanas, horas hombre también va a depender, y esto va a ser cronograma porque yo capacitaciones no hago cada todos los días, ni una vez por semana, ni nada de eso. Bueno, sigo avanzando. Hagan de cuenta que ya terminé este. Y a ver que tenemos iluminación, tercerización. Bueno, yo creo que ya tenemos todo como para poder usar todas las herramientas. Vamos a suponer, acá lo que voy a hacer es agregarle acá alguno, por ejemplo a esto C13, bueno, le voy a agregar como si hubieran otros cuestionarios porque les puede pasar más adelante en otras etapas. Vamos a suponer que tienen, no sé, C17, X, yo no sé, o sea, no sé qué es 17, pero está, realizar capacitación sobre trabajos en altura, por ejemplo, ¿está? Lo mismo. Acá lo que estoy es suponiendo 30 días, horas hombre, y va a estar en el cronograma. ¿Está? Entonces ustedes lo que ven acá es esto. Hagan de cuenta que ya está toda completa la etapa. ¿Está? Hagan de cuenta que ya está toda la etapa hecha. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es esto. O sea, esto sería M12. Estas medidas, pasarlas al cronograma o al plan permanente. ¿Tá? Yo acá ya puedo ver que estas medidas las va a hacer tal persona, el cargo es tal, tiene un plazo de tanto y el recurso. ¿Tá? Ahora, si yo que estoy leyendo esto, por ejemplo, hagan de cuenta que yo soy un gerente de la empresa. Si yo quiero profundizar un poco más, puedo ir al cronograma, acá me marca que está en un cronograma, y también en caso de que esté en el plan permanente, me marca que esté en un plan permanente. Entonces, yo voy a empezar haciendo lo siguiente. Voy a abrir mi plan permanente y voy a pasar para acá, eso también está por etapa, recuerden. Voy a pasar para acá todas las medidas que están en el cronograma, que me las marca acá en el plan de acción. Entonces voy por acá y sé que está esta y está esta, que es realizar revisión periódica del cableado de oficina. Esta va a ser la otra. C6M06. Lo mismo, tipo es revisión, por ejemplo. Y el responsable es oficial electricista. ¿Tá? ¿Cada cuánto se va a hacer esto? Acá vieron que estaba a diario, porque la limpieza se hace a diario. Ahora la revisión periódica del cableado no lo hago todos los días, porque no se va a deteriorar un cable de un día a otro. Todo yo lo voy a poner cada 15 días. Si ustedes quieren agregar otra columna acá y poner cada un mes, o sea mensual, por ejemplo que sea así, mensual, puede ser también. ¿Ah? Y que se haga una revisión mensualmente. Bueno, después esto sería puede ser que les quede cortito porque a veces medidas que no están tanto. Ustedes pueden ver, ¿no? Acá son 1, 2, 3, 6, 9, son 10 medidas, y de las 10 hay solo 2 que van en el plan permanente. Entonces esta es la otra herramienta, el cronograma. Vamos a pasar al cronograma. Por ejemplo, colocación de lámparas de iluminación de 50 watts. La voy a copiar. Voy a abrir mi cronograma de la etapa 1
y dice código de la medida, esto lo copié y lo pegué, ¿no? Y medida. Voy a copiar todos. Plan permanente ya está. Hagan de cuenta que ya quedó. No sé si hay alguna duda con esto. Pero es más que nada esto. O sea, simplemente poner, copiar y pegar la medida que en el plan de acción dio como... O sea, la resolvimos como que está dentro del plan permanente. Poner el responsable, el tipo de medida si quieren. Y si es diario, semanal o cada 15 días. ¿Ah? Ahora hagan de cuenta que esto ya está completo. De las etapas y todo. Y vamos a pasar al cronograma. Bien, yo sé que en el cronograma tengo todas estas medidas. Ahí. Yo sé que todas estas medidas están en el cronograma, entonces las voy a copiar directamente, las voy a pegar para acá. ¿Tá? Y a ver qué más tengo. Esto es bastante rápido, o sea, después que tienen el plan de acción hecho, es bastante rápido. Y tal, las últimas tres. Copy y pego. Esto sí va copiado y pegado. O sea, después que está en el plan de acción, que es esto, o sea, que después que está escrito acá, yo ya no tengo que cambiarlo. O sea, lo copio y lo pego para el plan permanente o para el cronograma. Bueno, si pudiera copiar al responsable también estaría bueno. Que son estos, ¿no? Estos son mis responsables y me faltan 3. Que son estos 3. Redencionistas. Está. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ahora yo tengo que guiarme por el plazo que puse en el plan de acción para acá. Acá yo ya edité esto y puse mi fecha. ¿Se acuerdan que la fecha de inicio era el 7 de junio? Bueno, mi primer mes en el cronograma va a ser junio, no va a ser enero. Porque yo estoy en junio ahora. Entonces estoy en junio, julio, agosto, septiembre, hasta que se termine el año, que va a ser diciembre, y arranca el 2021. En estas medidas no hay ninguna que sea, por ejemplo, 200 días como para ponerla acá. Pero puede llegar a pasar, incluso está bueno que pase, que alguna medida le pongan cantidad de días para probar esa herramienta. Bueno, la primera medida estaba en el plan permanente, las otras estaban en el cronograma. Nos vamos a enfocar en esto. Yo sé que a partir de la primera fecha del 7 tengo 4 días. Voy al cronograma, o sea, la primera medida que tengo en el cronograma, que es esta, porque la primera estaba en el plan permanente, yo a partir de esta fecha tengo 4 días. O sea, que si esto es todo un mes, va a entrar dentro de la primera semana, porque tengo 7 días en la primera semana. 7, 14, ¿no? Acá sería como 20 y algo y 30. ¿Tá? Entonces acá yo lo voy a pintar del mismo color que quieran ustedes. En mi caso lo voy a pintar del mismo color que acá. Y esto quiere decir que si yo miro esto, esta medida se va a dar en la primera semana de junio. Porque yo le di 7 días a él. En realidad si fuéramos justos, 4 días le di. Si fuéramos justos, como ya es 7, esto se va a dar en la segunda semana. Porque hoy es domingo 7, ya terminó la primera semana de junio. Entonces está, o sea, se daría en la segunda, hasta acá. ¿Tá? Y esto, por ejemplo, de esta primera la pueden sacar. Y ta, y va a quedar así. ¿Tá? Va a quedar, por ejemplo, queda en la segunda semana de junio. Bueno, voy a la otra medida que es compra de calzado homologado. Son 60 días. Entonces voy al cronograma y acá serían 30, acá serían 60. Recuerden que un mes son 4 semanas. Cada celda de esta representa una semana. O sea, está dividido. El año está dividido en meses. Y los meses están divididos en semanas. Entonces está. Yo sé que si son 60 días a partir de esta fecha va a ser más o menos acá. En la última semana de julio tendría que estar hecho. Y bueno, acá sería 4 de vuelta, 30. Entonces voy acá y pongo 4 de vuelta, que va a ser acá. 30, la otra medida que va a ser como por acá. Y ahí las voy pintando así bastante rápido. 10 días después de... Sí, como la fecha es la misma siempre. 10 días va a ser como por acá. Después esto está en el plan permanente, no precisa ponerlo acá. Después la otra es 7, 14 y 30. ¿Tá? Voy a 7, por ejemplo, que se va a dar en la segunda semana, porque recuerden que la fecha de inicio es el 7 del 6. 14 va a quedar como por acá y 30 va a quedar por acá. ¿Tá? Entonces si yo miro esto ya puedo ver cada cuánto tiempo, o sea, en qué parte del mes se da. Puede ser que les dé como por acá una medida, por ejemplo, si hubieran puesto, no sé, 180 días, 6 meses, como es el registro es el registro, el plan,
el mantenimiento. ¿Tá? El mantenimiento y el registro del mantenimiento es cada 180 días. Entonces le va a quedar marcado como en diciembre y después allá adelante de vuelta. O les va a quedar medio así. ¿Tá? Entonces está, esta es la idea. Bueno, y ahí quedaría más o menos completo el plan, lo que sería el cronograma. Espero que lo hayan entendido bien. El código, la medida, el responsable. Esto es toda la fecha en que se da. Y esto que está pintado acá es siempre según el plazo del plan de acción a partir de esta fecha. ¿Ah? Eso es lo que tienen que calcular e ir pintándolo. Es bastante rápido. Lo más difícil, no difícil. Lo más de pensar y todo esto es el plan de acción. Que hay que pensar las medidas, acordarse de más o menos de en qué parte fue. Recuerden de que, por ejemplo, si ustedes les dicen acá que algunos profesores los prueban y les dicen, ah, bueno, está, pusiste cableado de oficinas, por ejemplo. O capaz que no ponen nada, ¿no? Dicen cableado. Y les pueden preguntar, bueno, ¿el cableado de qué? ¿En qué zona? Entonces ustedes, si más o menos conocen la empresa, o si conocen el proceso productivo o algo, pueden inventar que es en la oficina, o pueden decir, como en mi caso, como fue todo real, pues eso es lo bueno de ir a una empresa. O sea que ustedes cuando ponen acá ponen todo real y si les preguntan algo van a responder con la verdad y con la realidad de lo que fue la visita. Pero está, les pueden hacer esa pregunta, por ejemplo, de dónde fue esto y aquello, ustedes tienen que simplemente responder lo que sepan. A veces no es tanto preguntas de normativa que le hacen, sino solamente como esto, por ejemplo, ¿cómo está? ¿En qué oficina? Ah, en la entrada tenés una oficina. O hay más de una oficina, sí, hay dos oficinas. Entonces todo así son preguntas de que ustedes tienen que saber. Les hacen para saber a ver si ustedes en realidad saben del proceso o conocen la empresa o si fueron o no. Bueno, después que tengo el cronograma y el plan permanente, hay otro plan, que es este, que es el de capacitación. ¿Ah? El plan de capacitación, si lo hacemos de cero, es lo mismo que el plan de acción, o sea, van a ir al plan de acción de nuevo. Y acá, por ejemplo, o sea, el plan de capacitación, lo único que va a decir es qué capacitación se va a hacer, el contenido temático, quién la va a dar, que es el responsable, los posibles integrantes de esa capacitación, o sea, aquellas personas que van a recibir la capacitación, en qué mes se va a dar y el año, nada más. Entonces ustedes esta información la van a sacar siempre del plan de acción también. Entonces van al plan de acción y buscan la que diga capacitación, que en mi caso fueron estas dos. ¿tá? Y la primera dice capacitación sobre EPP y riesgos expuestos. Ahora, como yo sé que es ruido, que está acá, en la capacitación le voy a poner un nombre llamativo, ¿no? Voy a poner capacitación sobre exposición a ruido. Y listo, por ahí. ¿Tá? Y acá en temas, eso sí tienes que inventarlo. Esta es una pregunta es una pregunta muy recurrente en las defensas. Por ejemplo, ¿qué contenido temático colocarías en una capacitación? Yo me salvé en una defensa teniendo esta herramienta que es el plan de capacitación. Me preguntaron qué contenido temático podría planificar para, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces te abren tu plan de acción y te dicen, bueno, capacitación sobre trabajo en altura. ¿Qué hablarías? ¿Qué contenido le agregarías a una capacitación de trabajo en altura? Entonces ustedes pueden zafar de esto porque ya tienen esto y le muestran, no, mirá, estos temas. Entonces como que el profesor no puede pedirte más. O sea, no puede preguntarte más porque ya lo tenés acá, lo tenés planificado. Entonces es fácil. Es una pregunta de defensa muy recurrente. Lo que sí le pueden preguntar es, por ejemplo, bueno, ¿qué tomarías en cuenta para crear una capacitación? No sé, edades de los trabajadores, todos aquellos factores, ¿no? Si tienen experiencia, si no tienen experiencia, si son nuevos en la empresa, bueno, si han tenido algún accidente, las edades, los sexos, todo eso son como factores importantes de saber o conocer antes de armar una capacitación. Pero bueno, temario, por ejemplo, ¿no? Temario sería límites de exposición, límites de exposición normativa, sería otro tema que tocaría dentro de esta capacitación de ruido, elementos de protección personal, enfermedades derivadas, medidas preventivas, ¿tá?
Y bueno, yo qué sé, no sé, cuidado y limpieza de los EPP, que eso podría entrar dentro de esto. Pero está, o sea, hace más o menos, ponen algunas cosas que tocarían dentro de esta capacitación y está. El responsable va a ser el técnico prevencionista, integrante, esto para ajustar, le dan a ajustarte esto acá y queda todo ajustado. Integrante puede ser, no sé, tienen que ver si el ruido en su evaluación de riesgo fue en todas las etapas o en algunas. ¿Ah? En mi caso, por ejemplo, puedo poner todo el personal de planta expuesto a ruido. ¿Ah? Que más que nada es la gente de molino, la gente de mantenimiento que tienen un taller donde se genera mucho ruido. El mes, eso sí tengo que verlo en el plan de acción, porque no puedo poner algo diferente a esto. En este caso fue 14 días después de junio, del 7, que igualmente entra dentro de junio, o sea, no es que no se pasa a julio. Entonces voy a poner junio del año 2020. ¿Ah? Y así sucesivamente con todas las capacitaciones que tengo en el plan de acción, que pueden ser muchas o no. Por ejemplo, acá tengo otra que es sobre trabajo en altura. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a ir y a poner, por ejemplo, sí, puede ser trabajo en altura. ¿Ah? Y acá voy a poner medidas preventivas, definiciones, por ejemplo, y conceptos, elementos de protección personal y colectiva. Ahí se da para sumar algunos otros más, da para poner normativa también. En caso de emergencia, cómo hacer un rescate. No cómo hacer un rescate, pero cómo actuar en caso de la caída de un trabajador. Y bueno, responsable va a ser el mismo. Y acá yo sé, yo por la experiencia que tengo en la empresa, o sea, porque conozco la empresa, cómo trabaja, yo sé que la gente que sube a altura, o sea, que suba y trabaja en altura, es solamente el personal el personal de mantenimiento. Entonces yo voy a poner que los integrantes de eso van a ser personal de mantenimiento. Y ahí voy de vuelta al plan de acción y veo que tengo 30 días, o sea que sí pasa a julio. Porque yo estoy el 7 más 30 va a 37, o sea, paso a julio. 30 del 6 más 7 más 30 días, 7, perdón, 7 del 6 más 30 días se me va a julio. Entonces lo que voy a hacer es poner junio-julio del 2020. ¿Tá? Y ahí, así sucesivamente con todas las capacitaciones que tenga. Tienen que estar reflejadas, todas las capacitaciones que estén acá, tienen que estar en el plan de capacitación también. ¿Tá? Entonces eso es más que nada para que tengan idea. Y teniendo estas tres herramientas, estas cuatro herramientas, porque me faltó el plan permanente. O sea, ya se los dije igual, pero por las dudas. Esto ya... No. Bueno, ya se borró. Pero teniendo el plan de acción completo, yo ya puedo sacar todo para hacer el plan permanente, el cronograma, el plan de capacitación. Son cuatro herramientas, ¿sabes? Que son estas. Entonces yo con esto tengo planificado todas mis medidas. ¿Esto qué significa también? Que hay algunas bases que dicen que tienen que estar basados sobre el método de control total de pérdidas. Bueno, es simplemente planificar todas las medidas desde ese punto de vista, ¿no? Contemplando todas las máquinas, los trabajadores, el ambiente de trabajo, o sea, por ejemplo, acá yo tengo realizar obra de limpieza en ambiente de trabajo. Acá yo estoy contemplando el ambiente, ¿tá? Las lámparas, todas las instalaciones, el calzado, el trabajador. O sea, estoy teniendo en cuenta al trabajador. ¿Tá? Es todo así. Y bueno, es más que nada eso. Tener las capacitaciones también contemplo al trabajador. Entonces estoy contemplando en realidad hay todo un concepto sobre eso, que es que cuando nosotros hablamos con alguna empresa o algún gerente como prevencionistas, explicarle de que ese gerente o esa empresa, si no cuenta con un servicio de prevención y de salud en el trabajo, al momento, o sea, tiene que invertir mensualmente en un servicio como esto porque seguramente eso va a controlar sus futuras pérdidas en caso de un accidente. O sea, es mejor y va a ahorrar mucho más dinero en la prevención a que después que pase el accidente.
con todo lo que son gastos, responsabilidades, en caso que pueda llegar a tener responsabilidad penal. Entonces todo eso hay que explicarlo y todo eso hace parte del control total de pérdidas, pero es simplemente eso. O sea, el plan de acción es esto. Es esta herramienta que se planifica para obviamente controlar pérdidas económicas, pérdidas que son los propios trabajadores, recursos que son los hombres, las personas. ¿Ah? Entonces yo haciendo toda esta planificación de la prevención, yo puedo controlar las pérdidas de muchos puntos de vista. Ya sea, como dije recién, acá o los hombres o trabajadores, las pérdidas que es la persona en sí, que se lesiona, que falta al trabajo porque se lastimó. Entonces yo planificando todo esto, puedo ahorrar esa pérdida del trabajador que no viene a trabajar, del seguro que me cobra. Entonces está. Y todos los demás gastos que involucra. Eh, entonces para eso se trabaja en la planificación. Entonces esa es la justificación del método control total de pérdidas, que es esto. Es planificar teniendo en cuenta ese concepto. Eh, y bueno, más que nada eso. Recuerden que es por cada etapa. Se hace con los cuestionarios, con cada no del cuestionario. Cualquier duda o consulta me escriben. ¿Qué pasa en caso de que ustedes no hayan hecho con cuestionarios? Bueno, seguramente todos los profesores, ya sean por campus virtual o presencialmente, les vayan a pedir estos cuestionarios. Les vayan a pedir que usen los cuestionarios para rellenarlos uno por uno y bueno, y así tener recién un nivel de intervención, de la evaluación. Eso lo expliqué en un video anterior, ¿tá? El video de evaluación de cómo hacer una evaluación de riesgo. Y bueno, esas son las herramientas. O sea, las dejé por acá para no hacerlas todo, pero en realidad simplemente se repite. Lo que sí es que si ya hicieron, por ejemplo, trabajo en altura en la etapa 1, no va de vuelta cuando la pongan. Si tienen en la etapa, por ejemplo, en la etapa 2, ¿no? Tienen la misma que es capacitación sobre trabajo en altura, pueden ponerle la misma fecha y el mismo plazo que esto, ¿no? Porque acá ya van a contemplar de todas las etapas. O pueden planificarlo a 6 meses después. ¿Tá? Pero acá no precisa poner de vuelta trabajo en altura, más abajo acá. O sea, si ven, este es una herramienta donde está general, está para todo el plan de acción, no por etapa. O sea, está la capacitación que yo voy a hacer, el tema, el responsable, el integrante es el mes y el año. O sea, no está por etapa. Entonces acá esto sí va general, esto no va por etapa. Si yo ya tengo trabajo en altura acá, capacitación sobre trabajo en altura, si esto se llegara a repetir, por ejemplo, en la etapa 2, acá yo en la fecha siempre va a ser la misma, en todas las etapas. Esto va a ser así. Y el plazo mío, que es este, puede ser el mismo, o sea, 30, a partir, tiene un plazo de 30 días hasta acá. Y va a ser el mismo que este, porque yo cuando capacite trabajos de altura acá ya capacite todo. ¿Tá? O si quieren pueden ponerle, por ejemplo, 190 días. ¿Tá? O sea que yo capacito a los 30 días y a los 6 meses capacito de vuelta. Si quieren. ¿Ah? Y bueno, más que nada, esas tres herramientas. Es importante que hayan llenado todos los cuestionarios PYME, completado todos los cuestionarios para poder tener esto, los datos para hacer el plan de acción. Y con el plan de acción hacer el cronograma o plan permanente. Recuerden que acá siempre tiene que ir una u otra, esto no puede quedar así. Tiene que ir siempre, o sea, ya sea que esté en el plan permanente o en el cronograma. Y así sería una planificación correcta. ¿Ah? Una planificación que combine todo. La planificación para mí tiene que ser perfecta y es algo que muchos profesores en la defensa le agarran un cuestionario como este. Ustedes tienen que llevar impresos estos cuestionarios a la defensa. Y van a agarrar este cuestionario y van a decir, bueno, a ver, decime Romina, por ejemplo. Romina, tenés en el cuestionario 1 de tu etapa 1, tenés una medida con el código M01 que dice: el espacio de trabajo está ordenado, libre de obstáculos y con el equipamiento necesario. Y tenés como que no está así. Bueno, mostrame dónde está la medida de eso. ¿Dónde planificaste esta medida? Esa es una pregunta, pero normal, de defensa. Porque para eso tienen que hacer toda esta planificación y llevar esto impreso, los cuestionarios. Entonces ustedes van a tener esto acá y muchos se pierden ahí. Y empiezan a buscar como locos en el plan de acción a ver dónde hay algo que pueda justificar esto. En cambio, si ustedes ya tienen esto acá, que dice M01, cuestionario 1 y saben que es etapa 1, van a hacer así. Van a ir a su plan de acción y van a decir, bueno, etapa 1, cuestionario 1, M01, acá está. Realizar orden, limpieza, trabajo. Y después le van a seguir escarbando. Porque como ustedes le muestren esto,
ella va a ir acá y va a decir, ah, bueno, también puedo ver que están en plan permanente. A ver, mostrame tu plan permanente a ver si estás a medida. Y ustedes van a ir al plan permanente. Se acuerdan que yo borré acá hoy, ¿no? Pero les va a aparecer acá la medida. Esa es la idea, que estas dos herramientas, que es el plan de acción o el cronograma, estén combinadas perdón, el plan permanente y el crono. Es que todas estas tres en realidad, que ellos buscan que su cronograma, plan permanente y plan de capacitación esté coordinado totalmente con su plan de acción. O sea, estas cuatro cosas tienen que estar coordinadas. Por ejemplo, yo voy a acá. Les van a decir, bueno, a ver, o acá, voy al cuestionario, ¿no? Sigo. O voy a otro cuestionario. Voy al 6. Y ellos le agarran el cuestionario así la hoja y dicen, bueno, mira, tenés, los conductores eléctricos mantienen su aislamiento, bla, 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 y te pusiste como que no. ¿Dónde está planificada esa medida? Entonces yo voy y le pregunto si quiero ver dónde están, en qué etapa es o qué cuestionario es. Ah, es el cuestionario 6. Bien, cuestionario 6 de etapa 1, porque yo sé que es de etapa 1, medida 06. Y ustedes si pusieron esta medida, incluso le preguntan a la profesora cuando les pregunte esto, ¿me podés decir la medida que tiene el código de medida que está al lado? Sí, M06. Bien, perfecto, M06. Ustedes van al plan de acción, van a la etapa 1, C6, M06. Dos medidas hay todavía. ¿Tá? Que es cambiar cableado, bla, bla, y están en una está en el cronograma y otra en el plan permanente. Y ustedes van a su cronograma, C6, M06, en la etapa 1, porque eso también va por etapa, recuerden, el cronograma sí. Y acá está, cambiar cableado. Y si fueran al plan permanente también estaba. Y en caso de la capacitación, si ustedes están, por ejemplo, en algún cuestionario y salta algo de capacitación, va a estar también acá. Y va a estar esto, va a estar en el cronograma también, que es la capacitación. Y además de eso va a estar planificada en un plan de capacitaciones, que está acá. Entonces por eso es importante tener todo esto planificado. Porque se los van a preguntar y esta es la idea. En la vida real, en las empresas, cuando lo hacen en vida real, estas medidas del plan de acción no las hacen ustedes, no les ponen un plazo a ustedes, o sea, nosotros como prevencionistas, sino que los hacemos a través de reuniones bipartitas, bipartitas, donde nos juntamos nosotros como prevencionistas, después de hacer todo un relevamiento de la empresa, y nos juntamos y empezamos o sea, ustedes ya saben cuáles son los niveles de riesgo que están altos, y lo que hacen es empezar a planificar las medidas. Ustedes le van a dar una recomendación de la medida, pero este plazo lo van a definir con la empresa. No es que ustedes van con un plazo, porque seguro les vaya mal. O sea, esta medida, o sea, a las empresas no les gusta que le pongan un plazo. Este plazo se hace con la empresa. O sea, por ejemplo, estamos así y decimos, bueno, a ver, miren, en el sector tal se pudo detectar que hay falta de orden y limpieza. ¿Cuándo podemos hacer esa limpieza? Ah, ahora, ¿cuánto le podemos dar a partir de hoy en fecha? Ah, hay 5 días, 4 días. Bueno, planificamos 4 días. Y pronto. Y ponen un responsable, que es el que también se los va a dar la empresa. Entonces esto se hace en la vida real, se hace con la empresa. No se hace así que llevamos todo pronto nosotros. Pero bueno, espero que hayan entendido. Cualquier consulta, recuerden que hay un grupo de WhatsApp donde hay hasta ahora 100 y pico de personas que son estudiantes de varios años que están teniendo dificultades con su proyecto. Y bueno, en ese grupo discutimos medidas, charlamos y yo les doy un par de ejemplos y eso. Así que cualquier consulta o duda que tengan, estoy a las órdenes. Gracias.